Introducción: el caos de reaccionar sin pensar. Imagina por un momento que estás en una conversación tranquila, y de pronto, alguien dice algo que te toca una fibra sensible. No pasa por tu mente una pausa, un análisis, una elección. Simplemente reaccionas. Tu voz sube, tus gestos cambian, y antes de que puedas darte cuenta, la atmósfera se ha cargado de tensión. Cuando todo termina, sientes ese peso familiar en el pecho, esa mezcla de frustración, culpa y deseo de haberlo hecho diferente. ¿Cuántas veces has dicho algo en el calor del momento que después lamentaste profundamente? Esta escena, aunque simple, se repite en millones de personas todos los días. La reacción emocional inmediata se ha vuelto tan habitual que parece parte de nuestra identidad. Pero lo cierto es que no es natural, es un condicionamiento, una cadena mental que nos atrapa y nos aleja del control personal. La mayoría de las personas no reacciona por maldad, ni por falta de inteligencia. Reacciona porque está desconectada de su centro, atrapada en un bucle automático que se activa sin permiso. Nos enseñaron a leer, a escribir, a calcular, a obedecer reglas sociales, pero no nos enseñaron a observar lo que sentimos antes de actuar. Y eso ha creado una sociedad emocionalmente impulsiva, donde las palabras se disparan como flechas y las decisiones se toman en estados alterados que luego arrastran consecuencias a largo plazo. Reaccionar es como tirar gasolina sobre una chispa. Puede que no te quemes al instante, pero inevitablemente todo se incendia, y a menudo arde lo que más valoras: relaciones, oportunidades, tu propia paz. No se trata solo de momentos aislados. Vivir en modo reactivo tiene un precio oculto que muchas veces pasa desapercibido hasta que es demasiado tarde. Las personas que viven a merced de sus emociones son como hojas en el viento, no deciden, solo responden. Cuando algo las molesta, explotan. Cuando algo no sale como esperan, se frustran. Cuando alguien las critica, se hunden o contraatacan. Esta fragilidad emocional las vuelve predecibles, manipulables y muchas veces autosaboteadoras. Imagina a un líder que no sabe mantener la calma frente a una crisis. O a una madre que no puede manejar el estrés sin gritar. O a un joven que termina una relación por orgullo herido, sin haber entendido siquiera lo que sentía. La falta de autocontrol no solo daña el momento, destruye futuros. Y lo más irónico es que mientras más reaccionamos, más profundizamos el hábito. Es un ciclo. Algo te activa emocionalmente, tú respondes sin pensar, y luego justificas tu reacción. Esa justificación refuerza el patrón y, sin darte cuenta, el comportamiento se convierte en parte de ti. Ya no dices reaccioné mal, dices yo soy así. Y ahí es donde comienza el verdadero problema, cuando confundimos nuestros impulsos con nuestra identidad. Decimos soy explosivo, soy sensible, yo no tengo paciencia, como si fueran verdades inmutables, cuando en realidad son hábitos mentales que podemos cambiar. El primer paso hacia la libertad emocional no es reprimir lo que sentimos, sino darnos cuenta de que no tenemos que obedecer cada impulso. Mira lo que ocurre en redes sociales, por ejemplo. Basta con leer un comentario que no te gusta para que tu cuerpo se tensa, tu mente se acelera y tus dedos ya estén tecleando una respuesta cargada de rabia o sarcasmo. ¿Qué has ganado después de hacerlo? Nada. Pero has perdido calma, enfoque, energía y muchas veces dignidad. Lo mismo sucede en el tráfico, en las discusiones de pareja, en el trabajo. Esa necesidad de reaccionar inmediatamente, de defenderse, de ganar la discusión, de tener la última palabra, es una trampa. Una trampa que alimenta el ego, pero debilita el carácter. Porque la verdadera fortaleza no está en gritar más fuerte ni en responder más rápido. Está en no moverse cuando todo dentro de ti quiere explotar. En elegir el silencio cuando sabes que hablar solo va a escalar el conflicto. En respirar y darte espacio antes de permitir que tu mente se nuble. Quienes dominan el arte de no reaccionar tienen algo que la mayoría envidia: control interno. No significa que no sientan. Sienten todo, pero no son esclavos de lo que sienten. Cuando alguien los provoca, observan. Cuando alguien los hiere, procesan. Cuando algo les molesta, se lo permiten, pero no se lo imponen al mundo. Esa es la verdadera madurez emocional, la capacidad de habitar tu emoción sin convertirla en acción destructiva. No reaccionar no es sinónimo de debilidad, es una forma superior de inteligencia. Requiere una fuerza mental que no todos han cultivado, pero que todos pueden desarrollar. En muchos entornos, sobre todo en culturas competitivas, se ha confundido la reacción con la acción.
Se cree que el que responde más rápido es más fuerte, que el que impone su opinión es más sabio, que el que no calla es más valiente. Pero actuar desde la emoción es actuar desde la ceguera. Un corazón alterado no ve con claridad. Una mente acelerada no toma buenas decisiones. Y un cuerpo agitado difícilmente construye algo duradero. Si observas a las personas que más admiras por su serenidad, te darás cuenta de que su poder no está en su velocidad, sino en su pausa. En su capacidad de observar sin necesidad de intervenir. De mirar sin necesidad de juzgar. De sentir sin necesidad de gritar. A veces creemos que reaccionar nos protege. Que si no lo hacemos, otros nos pasarán por encima. Que si no respondemos de inmediato, pareceremos débiles o sumisos. Pero es exactamente al revés. Quien no puede evitar reaccionar es el que está controlado. El que necesita siempre defenderse está herido. El que siempre quiere tener razón, está inseguro. En cambio, quien elige cuándo y cómo actuar, tiene el poder real. La capacidad de decidir no desde la emoción, sino desde la conciencia. Y esa capacidad transforma toda tu vida, tus relaciones, tu trabajo, tu salud, tu propósito. El objetivo no es reprimir ni endurecerte. No se trata de convertirte en una roca sin emociones. Se trata de fortalecer tu presencia, de cultivar un espacio interno donde las emociones puedan surgir sin dominarte. Un espacio donde puedas sentir sin ahogarte, donde puedas pensar sin acelerarte, donde puedas decidir sin caer en reacciones automáticas que luego lamentas. Porque cada vez que eliges no reaccionar, no estás negando lo que sientes, estás honrándolo con madurez. Estás reconociendo que mereces paz, que tu energía es valiosa, y que nadie tiene el derecho de arrastrarte al caos si tú no lo permites. Este es el arte de no reaccionar, una práctica silenciosa, poderosa y transformadora. No requiere aplausos, ni reconocimientos, ni explicaciones. Solo requiere de ti, de tu presencia, de tu respiración, de tu decisión diaria, de no dejarte llevar por el primer impulso. Porque al final, quien domina sus reacciones, domina su vida. Pero antes de continuar, escribe los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. Entender tus emociones. ¿Qué son y por qué existen? Las emociones no son enemigas. Son, en realidad, una parte esencial de nuestra existencia como seres humanos. Nos han acompañado desde nuestros orígenes más primitivos, y su función ha sido, desde entonces, la de protegernos, guiarnos y alertarnos frente a los cambios del entorno. La emoción, en su raíz más profunda, es una respuesta adaptativa que nos prepara para actuar. El miedo, por ejemplo, tiene la función de protegernos del peligro. La tristeza, la de permitirnos procesar una pérdida y replegarnos para sanar. La ira surge cuando sentimos que algo nos amenaza o vulnera nuestros límites. No hay emoción que no tenga una razón de ser. Incluso aquellas que etiquetamos como negativas tienen un propósito constructivo si sabemos escucharlas en lugar de dejarnos arrastrar por ellas. Cuando comprendemos esto, dejamos de luchar contra lo que sentimos y empezamos a observarlo con más profundidad. No para justificarnos ni victimizarnos, sino para usar esa energía emocional de forma consciente. Desde el punto de vista biológico, cada emoción desencadena una serie de reacciones en el cuerpo. Se liberan hormonas, cambia el ritmo cardíaco, se altera la respiración, se activan o inhiben partes del sistema nervioso. El cuerpo se prepara para una respuesta, huida, ataque, acercamiento o protección. Esta activación ocurre en milisegundos, y por eso muchas veces sentimos que la emoción nos toma por sorpresa. Pero lo que en realidad sucede es que no hemos aprendido a percibir las señales tempranas. Nuestro cuerpo nos avisa, pero hemos perdido el hábito de escuchar. A nivel psicológico, las emociones son también un reflejo de nuestras creencias, experiencias pasadas y formas de interpretar lo que sucede. No todos sienten lo mismo ante una misma situación, porque no todos la interpretan igual. Dos personas pueden enfrentar una crítica, una se siente herida, la otra agradecida. La diferencia no está en la crítica, sino en la interpretación emocional que cada una hace. Esta es una clave vital. Las emociones no son verdades absolutas, son reacciones internas ante significados que nosotros mismos construimos. Es aquí donde aparece una confusión común,
creemos que sentir es lo mismo que reaccionar. Pero hay una diferencia inmensa entre emoción y reacción. La emoción es automática, la reacción, elegida. La emoción surge sin pedir permiso, como una señal del cuerpo y la mente. La reacción es la conducta que adoptamos ante esa emoción. Sentir enojo es natural. Gritar, herir, cerrar puertas o agredir, ya es una reacción, y por lo tanto, es una elección. Podemos sentir frustración sin explotar. Podemos sentir tristeza sin caer en el drama. Podemos experimentar miedo sin paralizarnos. Pero para lograr esa distancia entre lo que sentimos y lo que hacemos, necesitamos entrenar la conciencia emocional. Y eso empieza reconociendo que no somos nuestras emociones. Somos quienes las experimentan, y por lo tanto, también podemos dirigirlas. El problema aparece cuando la emoción se dispara y, sin un filtro consciente, se transforma en reacción inmediata. Ese momento es tan veloz, tan imperceptible, que parece inevitable. Pero no lo es. Las emociones se disparan por múltiples causas. A veces por estímulos externos, una mirada, una palabra, una situación que se repite. Otras veces por estímulos internos, un pensamiento, un recuerdo, una sensación corporal. Muchas veces, lo que activa una emoción no es lo que está pasando realmente, sino lo que tú crees que está pasando. Un simple comentario puede disparar enojo si lo interpretas como crítica, aunque no haya sido la intención. Una pregunta puede generar ansiedad si la percibes como juicio. Esas interpretaciones están profundamente ligadas a experiencias pasadas que quedaron grabadas en tu memoria emocional. No somos máquinas lógicas. Somos seres cargados de historia, con heridas abiertas y zonas sensibles que pueden activarse con estímulos mínimos. Por eso, entender que dispara tus emociones es un paso clave para dejar de ser esclavo de ellas. Imagina que alguien te interrumpe cuando hablas. Si llevas dentro una historia no resuelta donde sentiste que tu voz no importaba, ese gesto puede activar una emoción intensa de rechazo o indignación. Pero si has trabajado en ti, si reconoces esa historia, puedes notar la emoción sin dejar que se apodere de ti. Puedes pensar, estoy sintiendo enojo, porque esta situación toca una herida antigua. Y desde ahí, actuar diferente. Ese instante entre el estímulo y la reacción es donde reside tu poder. La mayoría de personas ni siquiera es consciente de ese espacio. Viven como hojas al viento, empujadas por todo lo que sienten, reaccionando una y otra vez de forma automática. Pero ese espacio existe, y puede ampliarse. La clave está en observar con atención, ¿qué pasó justo antes de que me sintiera así? ¿Qué pensé? ¿Qué historia interna se activó? Este nivel de introspección no es complicado, pero sí requiere práctica. Es un entrenamiento diario. Al principio parece difícil, porque estamos tan acostumbrados a reaccionar que sentir sin actuar nos resulta incómodo. Pero con el tiempo, aprendes a sentir sin moverte, a observar sin necesidad de responder, a estar presente en tu emoción sin convertirla en drama o conflicto. Y entonces sucede algo extraordinario, recuperas el control de ti mismo. Te vuelves alguien que no necesita apagar fuegos porque sabe no encenderlos. Alguien que no es rehén de lo que siente, sino dueño de lo que elige. Porque sí, tú puedes elegir qué hacer con lo que sientes. Puedes transformar el impulso en pausa, la tensión en entendimiento, el impulso de dañar en una oportunidad de fortalecer vínculos. Cuando empiezas a entender tus emociones con este nivel de claridad, descubres que muchas veces no necesitas cambiar lo que sientes, sino cambiar cómo te relacionas con eso que sientes. Puedes abrazar el miedo sin huir. Puedes sostener la tristeza sin caer. Puedes mirar el enojo sin estallar. Y desde ahí, tomar decisiones más sabias, más conscientes, más alineadas contigo. No se trata de controlar tus emociones como quien oprime un botón y las apaga. Se trata de comprenderlas como señales útiles, como aliadas que vienen a decirte algo. Si el miedo aparece, quizás necesitas más preparación. Si la ira se enciende, quizás tus límites han sido vulnerados. Si la tristeza te envuelve, tal vez es momento de soltar algo que ya no tiene sentido. Cada emoción trae un mensaje. Pero si reaccionas antes de escucharlo, te pierdes el aprendizaje y repites el patrón. Por eso, la diferencia entre emoción y reacción no es un simple detalle técnico. Es la frontera entre vivir en automático o vivir con conciencia. Entre ser víctima de tus estados internos o ser protagonista de tu equilibrio. Las emociones te hablan,
pero tú decides si las conviertes en ruido o en guía. Esa elección es tuya. Y empieza cuando decides entender lo que sientes en lugar de obedecerlo ciegamente. Solo así podrás comenzar a transformar tu mundo interno sin depender de que el mundo externo cambie. Porque el poder de tu vida no está en lo que sientes, sino en lo que haces con eso que sientes. Y ese poder, aunque parezca dormido, siempre ha estado en ti. Capítulo 2. El cerebro reaccionario, el secuestro emocional. Dentro de nuestro cerebro existen dos sistemas que conviven en una tensión constante, uno que actúa por impulso y otro que evalúa con lógica. Esta tensión interna explica por qué muchas veces sabemos lo que deberíamos hacer, pero terminamos haciendo lo contrario. El sistema impulsivo está gobernado, en gran parte, por una pequeña estructura llamada amígdala, un núcleo profundo del cerebro emocional encargado de detectar amenazas y activar respuestas rápidas. Es como una alarma que suena antes de que podamos pensar con claridad. Cuando la amígdala percibe peligro, real o imaginado, toma el control y dispara una serie de respuestas automáticas para garantizar tu supervivencia. Esta reacción era vital cuando vivíamos en la selva y necesitábamos correr o luchar para no morir. Pero hoy, en un mundo donde las amenazas no son tigres, sino palabras, correos electrónicos, miradas o tonos de voz, esa respuesta automática puede volverse un enemigo silencioso. Cuando la amígdala se activa, la corteza prefrontal, la parte racional, reflexiva y consciente del cerebro, queda temporalmente inhibida. Esto es lo que los neurocientíficos llaman un secuestro emocional. La amígdala secuestra tu mente y apaga tu capacidad de razonar. Es por eso que, en momentos de alta tensión, las personas gritan, dicen cosas que no sienten, toman decisiones que no entienden y, luego, no pueden explicar por qué actuaron así. No fue que no supieran qué hacer, fue que su cerebro racional quedó fuera de servicio durante el momento crítico. Esta desconexión es la raíz de muchas reacciones destructivas. No se trata de falta de voluntad o de mal carácter. Es una respuesta neurobiológica automática que se activa cuando no hay entrenamiento emocional previo. Por eso, quienes no practican el autocontrol en momentos de calma, no pueden ejercerlo en momentos de crisis. Esperar tener dominio cuando todo arde es como querer aprender a nadar en medio del naufragio. La corteza prefrontal, por su parte, es el área que nos permite planear, evaluar consecuencias, frenar impulsos y tomar decisiones alineadas con nuestros valores. Es, en muchos sentidos, la parte más humana del cerebro. Pero necesita tiempo y espacio para operar. Cuando una emoción intensa irrumpe sin preparación, el sistema límbico, donde se encuentra la amígdala, se adelanta, y la corteza prefrontal queda en segundo plano. Esto no significa que estemos condenados a reaccionar siempre igual. Significa que, si queremos cambiar nuestras reacciones, debemos fortalecer el papel de la corteza prefrontal mediante la práctica constante de atención, autorregulación y reflexión. Este entrenamiento no es teórico, es profundamente práctico. Cada vez que eliges pausar en lugar de explotar, estás fortaleciendo la vía neural que da más poder a tu parte racional. Cada vez que observas sin reaccionar, estás reconfigurando tu cerebro para responder con mayor sabiduría. Piensa en una discusión común. Alguien te dice algo que te hiere, y sin pensarlo, contestas con el mismo filo. En ese instante, tu amígdala se activó, y tu mente quedó atrapada en una narrativa emocional de defensa. No estás escuchando realmente, estás preparando tu contraataque. En ese estado, la empatía desaparece, la lógica se distorsiona, y todo tu cuerpo actúa como si estuviera en una guerra, aunque solo estés en una conversación incómoda. El lenguaje corporal se endurece, la voz se eleva, la respiración se corta. La emoción domina el escenario, y tú te conviertes en un actor atrapado en un guión que no escribiste conscientemente. Cuando luego reflexionas, te das cuenta de que podrías haberlo hecho mejor. Pero en el momento, la reacción fue más fuerte que tu intención. Esto no tiene por qué repetirse siempre. Puedes entrenar tu mente para reconocer las señales tempranas del secuestro emocional y tomar una ruta diferente. El primer paso para evitar el piloto automático es desarrollar conciencia corporal. El cuerpo siempre avisa antes que la mente. Cuando algo te altera, lo sientes en la garganta, el pecho, el estómago o las manos. Esa sensación física es la primera alarma. Si aprendes a identificarla, puedes anticiparte al secuestro emocional. Por ejemplo, si notas que tu respiración se acelera o tus músculos se tensan, detente. No hables. No actúes. Simplemente, respira profundamente y da un paso atrás, literal o mental.
Esa pausa puede ser la diferencia entre una reacción que destruye y una respuesta que transforma. Este momento de pausa es pequeño, pero poderoso. Entra en acción antes de que la amígdala tome el control por completo. Puede que al principio te cueste, pero cada vez que lo logres, estarás reeducando a tu sistema nervioso. Le estarás enseñando que no todo estímulo merece una respuesta automática. Otra estrategia clave es la práctica de la atención plena. Estar presente en lo que sientes, sin juicio y con apertura, fortalece la conexión con tu corteza prefrontal. No necesitas sentarte a meditar durante horas. Basta con traer tu atención a la hora, observar tu respiración, sentir tus pies en el suelo o notar el ambiente que te rodea. Estos pequeños actos de presencia activan áreas del cerebro asociadas con la autorregulación emocional. Mientras más entrenes esta capacidad, más fácil será mantenerte centrado incluso en situaciones difíciles. Estar presente no elimina las emociones, pero sí te permite decidir qué hacer con ellas. Y esa es la diferencia entre vivir reaccionando o vivir con intención. Evitar el piloto automático también implica revisar tus hábitos mentales. Muchas de tus reacciones no se deben a lo que pasa afuera, sino a lo que te dices por dentro. Si constantemente interpretas las acciones de los demás como ataques, traiciones o desprecios, tu amígdala vivirá activada. Pero si empiezas a cuestionar tus pensamientos, a cambiar tu diálogo interno y a darte explicaciones más compasivas, tu sistema emocional se calmará. Por ejemplo, en lugar de pensar me están faltando el respeto, podrías considerar quizá esta persona está teniendo un mal día. Este simple cambio de perspectiva puede evitar una escalada emocional innecesaria. No se trata de justificar a los demás, sino de proteger tu paz. Recuerda que tu interpretación interna determina tu estado emocional mucho más que el hecho externo. Este proceso de salir del piloto automático es, en realidad, un proceso de despertar. Despertar a ti mismo, a tus patrones, a tus circuitos mentales, a tu poder para elegir. No siempre podrás evitar que la emoción se dispare, pero sí puedes evitar que ella conduzca tu vida. Puedes aprender a notar cuando tu cerebro emocional quiere tomar el mando, y con práctica, elegir otra ruta. Es como conducir un auto. Al principio, cada paso es consciente, pero con el tiempo, se vuelve parte de ti. Así también ocurre con la autorregulación emocional. Cuanto más la practicas, más natural se vuelve. Y entonces, empiezas a vivir con una claridad que pocos tienen, la claridad de no ser esclavo de tu sistema nervioso. Este equilibrio entre amígdala y corteza prefrontal no es un ideal lejano. Es una habilidad alcanzable. Y no solo cambia cómo te sientes, sino cómo impactas a los demás. Las personas emocionalmente centradas transmiten seguridad, confianza y respeto. No porque sean perfectas, sino porque no permiten que sus impulsos destruyan su intención. Cada vez que eliges detenerte en vez de atacar, crear en vez de reaccionar, escuchar en vez de imponer, estás fortaleciendo tu mente y cambiando la estructura misma de tu cerebro. Porque sí, tu cerebro cambia. Las vías neuronales se reconfiguran. Y tú, con cada elección consciente, te conviertes en una versión más sólida, más presente, más libre de ti mismo. Y ahí empieza el verdadero poder, no en controlar el mundo, sino en saber que ya no necesitas reaccionar ante todo lo que ocurre en él. Capítulo 3. Las consecuencias de reaccionar sin conciencia. Reaccionar sin conciencia puede convertirse en un hábito tan arraigado que muchas veces no notamos el patrón hasta que el daño ya está hecho. Las emociones, especialmente las intensas como la ira, la ansiedad o la frustración, tienen la capacidad de nublar nuestro juicio y disparar comportamientos automáticos. En el momento en que una emoción nos toma por sorpresa y respondemos de forma impulsiva, no estamos realmente decidiendo cómo actuar, sino simplemente ejecutando un patrón inconsciente que ha sido reforzado con el tiempo. Esto puede generar consecuencias que van desde pequeños malentendidos hasta rupturas de relaciones importantes, decisiones precipitadas y pérdidas significativas en diversos aspectos de la vida. Uno de los mayores costos de reaccionar sin conciencia es el conflicto constante con las personas que nos rodean. Cuando actuamos sin pensar, sin observar el contexto o sin considerar cómo nuestras palabras o actos pueden ser percibidos, corremos el riesgo de herir o alejar a quienes más nos importan. Las reacciones automáticas suelen estar cargadas de juicios, de tonos agresivos, de palabras que no miden su impacto. Una simple crítica puede convertirse en una discusión. Un desacuerdo puede escalar rápidamente hasta convertirse en una pelea. Con el tiempo, estas dinámicas van erosionando la confianza,
generando resentimientos y tensiones difíciles de reparar. Y lo más doloroso es que muchas veces todo esto podría haberse evitado con unos segundos de pausa y reflexión. En el ámbito profesional, las consecuencias pueden ser igual o incluso más graves. Un correo enviado impulsivamente, una respuesta tajante en una reunión, una decisión tomada en medio de la frustración, pueden costarte oportunidades, reputación e incluso el empleo. La impulsividad crea la ilusión de control, cuando en realidad nos lleva a perderlo todo. Quienes reaccionan sin pensar suelen ser percibidos como inestables, poco confiables o emocionalmente inmaduros, y esto limita su crecimiento, su liderazgo y su capacidad para influir positivamente en su entorno. En un mundo donde la inteligencia emocional es cada vez más valorada, aprender a responder en lugar de reaccionar se ha vuelto una ventaja competitiva. Además, uno de los efectos más silenciosos pero devastadores de reaccionar sin conciencia es el arrepentimiento. Esa sensación amarga que nos embarga cuando ya es demasiado tarde para corregir lo que dijimos, lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. El arrepentimiento es la señal más clara de que hemos actuado desde el impulso y no desde la sabiduría. Nos hace desear retroceder el tiempo, nos llena de remordimientos y alimenta una narrativa interna negativa sobre nosotros mismos. Con el tiempo, esto puede dañar profundamente nuestra autoestima, hacernos sentir esclavos de nuestras emociones y reforzar la creencia de que no tenemos control sobre nuestras vidas. Es importante entender que no se trata de reprimir las emociones ni de evitar sentir. Todo lo contrario. Se trata de observar lo que sentimos, aceptar su presencia, pero no dejarnos arrastrar por ellas. Aquí es donde entra la diferencia clave entre reacción y respuesta. La reacción es automática, inconsciente y generalmente desproporcionada. Surge del instinto de supervivencia, de la necesidad de protegernos o de controlar lo que nos incomoda. La respuesta, en cambio, es el resultado de la conciencia. Implica una pausa, una observación interna, una elección. Quien responde está presente, conectado con sus valores, alineado con su propósito. Quien reacciona, en cambio, está a merced de los estímulos externos. Transformar las reacciones en respuestas es un proceso que requiere práctica, paciencia y autoconocimiento. Significa entrenar la mente para identificar los detonantes, reconocer los patrones emocionales y desarrollar nuevos caminos de acción más conscientes. Significa también cuestionar nuestras creencias automáticas, revisar nuestras narrativas internas y aprender a gestionar el espacio entre el estímulo y la acción. En ese pequeño espacio de conciencia reside nuestra verdadera libertad. Cuando elegimos cómo actuar en lugar de dejarnos llevar por el impulso, nos convertimos en los verdaderos autores de nuestra vida. Este proceso no es lineal ni perfecto. Habrá momentos en los que aún reaccionemos de manera impulsiva, y está bien. Lo importante es notar esos momentos, aprender de ellos y seguir avanzando. Cada vez que elegimos pausar en lugar de estallar, que decidimos escuchar en lugar de interrumpir, que optamos por comprender en lugar de juzgar, estamos fortaleciendo un nuevo camino neuronal, estamos reprogramando nuestra mente para operar desde la presencia y no desde la supervivencia. La conciencia no elimina las emociones, pero las encausa. No elimina el dolor, pero lo transforma. No elimina el conflicto, pero lo convierte en oportunidad de conexión. Por eso, la clave está en cultivar esa capacidad de observarnos en el momento mismo en que la emoción aparece. Esa fracción de segundo es oro puro. Es ahí donde podemos respirar, observar y elegir. Y esa elección, aunque parezca pequeña, tiene el poder de cambiarlo todo. Nos libera del patrón, nos permite crecer y, sobre todo, nos reconcilia con nosotros mismos. Porque cuando dejamos de reaccionar sin conciencia, comenzamos a vivir desde la integridad. Dejamos de ser marionetas de nuestras emociones y nos convertimos en líderes de nuestra experiencia. Esa es la verdadera maestría emocional. Y esa es la ruta hacia una vida más plena, más auténtica y más alineada con quienes realmente somos. Capítulo 4. El primer paso, detectar el estallido interno. Cuando algo activa nuestro sistema emocional de forma súbita, rara vez nos damos cuenta del proceso interno que lo precede. Actuamos, decimos o decidimos sin mediar conciencia, y después, con el paso del tiempo, notamos el daño, el arrepentimiento o la incomodidad de haber reaccionado sin pensar. El primer paso para romper este patrón es detectar el estallido interno antes de que se convierta en una reacción externa. Este estallido no siempre es evidente. No siempre viene acompañado de gritos, llanto o explosiones visibles. A menudo comienza como una vibración sutil en el pecho,
un nudo en el estómago, una tensión en la mandíbula o una presión en la frente. Son microseñales emocionales, señales internas tan rápidas y breves que muchos las ignoran o simplemente no han aprendido a escuchar. El cuerpo siempre habla antes que la mente. Las emociones dejan una huella física y energética en nosotros, y si afinamos la atención, podemos percibir esas señales como un radar que nos avisa antes de caer en la trampa de una reacción automática. Por ejemplo, justo antes de responder con sarcasmo, tal vez notes que se acelera tu pulso. Antes de levantar la voz, puede que sientas un calor ascendente en el rostro. Cuando algo te irrita profundamente, tal vez empieces a apretar los puños sin notarlo. Estas son las puertas de entrada a la transformación interior. Cada vez que aprendes a reconocer esas señales, estás un paso más cerca de elegir una respuesta consciente en lugar de una reacción condicionada. El reto no es simplemente detenerte cuando ya estás a punto de explotar, sino identificar ese microinstante en el que el impulso apenas comienza a surgir. Esa es la diferencia entre vivir dominado por tus emociones o aprender a convivir con ellas de forma sabia. Y para lograrlo, es necesario desarrollar una conciencia plena del momento presente. Esa conciencia no se activa por arte de magia. Se cultiva con intención, observación y práctica. Comienza por hacer pausas breves durante tu día y pregúntate, ¿cómo está mi cuerpo en este momento? ¿Qué siento exactamente? ¿Hay tensión acumulada? ¿Estoy respirando profundo o superficialmente? Estas pequeñas exploraciones te entrenan para escuchar lo que antes pasaba desapercibido. Una de las técnicas más poderosas para detectar el estallido interno es el escaneo corporal. Cierra los ojos durante unos segundos, respira profundamente y lleva tu atención, parte por parte, desde los pies hasta la cabeza. Observa si hay tensión, calor, incomodidad o movimiento interno. Esta práctica, aunque sencilla, entrena tu sistema nervioso para volverse más sensible a los cambios emocionales. También puedes usar una técnica de anclaje, elegir una parte de tu cuerpo como punto de referencia, como el pecho, las manos o el abdomen, y, varias veces al día, llevar la atención allí para verificar cómo se siente. Ese hábito crea un puente directo con tu estado emocional. Otra herramienta fundamental es la técnica de la pausa inmediata. Cuando sientas que una emoción intensa comienza a subir, haz una pausa física y mental. Puede ser tan simple como inhalar profundo por la nariz durante 4 segundos, sostener la respiración por otros 4, y luego exhalar lentamente durante 6 segundos. Este patrón de respiración activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de la calma y la regulación. Aunque parezca insignificante, este tipo de respiraciones son una de las formas más rápidas de interrumpir una cadena de reacción emocional antes de que se desborde. Puedes complementar esto con una frase interna que funcione como interruptor. Por ejemplo, no tengo que reaccionar ahora, puedo elegir cómo responder o esto es una emoción, no una orden. Es importante entender que reaccionar no es malo en sí mismo. Las emociones están allí por una razón, y a veces una reacción puede salvarte o protegerte. El problema está en reaccionar sin conciencia, sin haber pasado por un filtro interno que se pregunte, ¿esto es útil? ¿Esto es necesario? ¿Esto es justo para mí y para los demás? Por eso, detectar el estallido interno es la puerta de entrada a una vida emocionalmente madura. No significa que dejes de sentir o que te conviertas en una persona fría. Al contrario, implica que desarrollas una relación tan íntima con tus emociones, que dejas de ser su esclavo y te conviertes en su guía. Otra práctica que fortalece esta habilidad es la escritura emocional. Dedica unos minutos al día a escribir lo que sentiste, lo que pensaste y cómo reaccionaste ante ciertas situaciones. Con el tiempo, comenzarás a descubrir patrones, momentos recurrentes, gatillos invisibles que te llevan siempre al mismo lugar. Este tipo de autoobservación te vuelve más sabio y más presente. A medida que reconoces esos ciclos, se hace más fácil anticiparlos y desactivarlos. A veces, detectar el estallido no es suficiente, porque el impulso es tan fuerte que te arrastra. En esos casos, es fundamental tener un plan de emergencia emocional. Puede ser salir del lugar donde estás, pedir 5 minutos para respirar, caminar unos pasos, mojarte la cara o incluso apretar con fuerza una pelota antiestrés. Lo importante es romper el flujo del estímulo emocional antes de que se traduzca en palabras o acciones de las que luego podrías arrepentirte. La emoción necesita canalizarse, no reprimirse. Pero cuando logras canalizarla con inteligencia, sin herirte ni herir a otros, entonces has ganado una de las batallas más importantes de tu vida. Recuerda que no se trata de eliminar la emoción, sino de domesticar el impulso. De reemplazar el piloto automático por la elección consciente.
Esa elección comienza con una observación honesta y compasiva. No necesitas juzgarte por sentir, ni castigarte por reaccionar. Solo necesitas estar presente y recordar que, incluso en medio del caos, siempre existe un breve instante de libertad. Ese instante, aunque parezca mínimo, puede cambiarlo todo. Puede evitar un conflicto, una pérdida, un malentendido. Puede proteger una relación, tu paz mental o incluso tu salud. Detectar el estallido interno es como encender una pequeña luz en una habitación oscura. Al principio parece insignificante, pero cuando te acostumbras a verla, ya no quieres volver a la oscuridad de la reacción inconsciente. Capítulo 5. Etiquetar la emoción. Ponle nombre y recupera el control. A veces creemos que estamos completamente superados por una emoción, cuando en realidad estamos atrapados en la nebulosa de no saber exactamente qué sentimos. La mente reacciona al caos, al desorden interno, y cuando no tenemos palabras para describir lo que nos pasa, esa nebulosa se convierte en tormenta. Por eso, uno de los pasos más poderosos para recuperar el control sobre uno mismo es etiquetar la emoción. No se trata de reprimirla, ni de negarla. Se trata de mirarla de frente, identificarla con precisión y decir, esto que siento es enojo, esto es frustración, esto es ansiedad. Parece simple, pero el impacto psicológico es profundo. La técnica del etiquetado emocional ha sido validada por múltiples estudios en neurociencia y psicología conductual. Nombrar una emoción activa la parte racional del cerebro, concretamente la corteza prefrontal, que regula la impulsividad y ayuda a integrar la experiencia emocional. En pocas palabras, ponerle nombre a lo que sientes reduce su intensidad. La emoción pierde el control sobre ti, porque ya no está operando en la sombra, ya no está disfrazada ni escondida. La estás iluminando con conciencia. Es como prender la luz en una habitación que estaba a oscuras y te tenía inquieto sin saber qué había dentro. Una vez que ves el contenido, la ansiedad baja. Imagina este escenario. Vas manejando y alguien se te cruza violentamente. Tu primer impulso es gritar, insultar o acelerar para alcanzarlo. Pero justo en ese segundo decides detenerte internamente y te preguntas, ¿qué estoy sintiendo exactamente? Sientes calor en el pecho, tensión en la mandíbula y un deseo de responder. Entonces dices, esto es ira. Solo con eso, sin más, tu cuerpo ya empieza a soltar el impulso. Es como si la mente dijera, ya sé lo que está pasando, y deja de actuar automáticamente. En lugar de reaccionar, empiezas a responder. Esa es la diferencia entre vivir controlado por tus emociones o vivir con presencia consciente. Otro ejemplo cotidiano. Llegas a casa después de un día agotador, y tu pareja te dice algo que en otro contexto no te molestaría, pero hoy te irrita profundamente. Antes de responder con sarcasmo o frialdad, te detienes y haces un escaneo rápido. Siento tensión en el cuello, un vacío en el estómago, no tengo paciencia. Entonces etiquetas, estoy estresado, y estoy proyectando eso en esta conversación. Y como por arte de magia, ya no necesitas herir, ya no necesitas defenderte. Has recuperado el mando. El etiquetado emocional te devuelve a ti mismo. No te transforma en un ser frío o calculador. Todo lo contrario. Te vuelve más humano, más consciente de tu humanidad. Porque puedes observar lo que sientes sin dejar que eso defina tus acciones. Una emoción sin nombre es como una bomba sin desactivar. Es peligrosa porque opera sin control. En cambio, cuando la nombras, es como cortar el cable correcto. La intensidad baja, y tú puedes volver a decidir. Esta técnica, por muy sencilla que parezca, requiere práctica. Al principio no es fácil. Nos han enseñado a resistir lo que sentimos, o a reaccionar sin pensar. Por eso, muchas personas viven creyendo que son sus emociones. Yo soy una persona colérica, soy muy sensible, soy muy ansioso. Pero no somos nuestras emociones. Las experimentamos, sí, pero no nos definen. Cuando las etiquetas, las separas de tu identidad. Dejas de ser el enojo, y te conviertes en alguien que observa el enojo. Esa diferencia es enorme. La próxima vez que sientas una reacción formándose dentro de ti, haz el ejercicio de detenerte un segundo y ponerle nombre. Aunque sea una palabra vaga, molestia, irritación, tristeza, incomodidad. Cualquier nombre es mejor que ninguno. Incluso si luego descubres que la emoción era otra, el hecho de detenerte a reflexionar ya rompió el automatismo. Ese segundo de conciencia te pertenece. Es tu espacio de libertad.
A mayor precisión emocional, mayor inteligencia emocional. Porque no solo puedes decir estoy mal, sino que puedes decir me siento decepcionado porque tenía una expectativa que no se cumplió. Y eso ya es un terreno fértil para el crecimiento. No hay claridad sin lenguaje, y no hay autocontrol sin claridad. A medida que desarrolles esta habilidad, notarás que tus relaciones también cambian. Cuando puedes decir me siento frustrado, en lugar de actuar con dureza, estás invitando al otro a comprenderte. Estás mostrando tu emoción de forma consciente, no como un ataque, sino como una verdad interna. Y eso abre puertas a la empatía. La comunicación mejora, los malentendidos disminuyen, y lo más importante, tú ya no eres esclavo de tus emociones. Eres su guía. En entornos laborales, esta práctica es aún más poderosa. Muchos conflictos en equipos o entre colegas no son por los hechos en sí, sino por reacciones emocionales mal gestionadas. Cuando alguien tiene el coraje de decir me siento presionado, en lugar de explotar con quejas o evasiones, se genera una atmósfera de autenticidad. El etiquetado emocional no es debilidad, es madurez. Es una forma de asumir tu responsabilidad emocional, sin proyectarla en los demás. El cerebro emocional no distingue entre peligro físico y amenaza psicológica. Si te sientes avergonzado, traicionado o humillado, tu cuerpo reacciona como si estuvieras ante un león. Por eso gritas, huyes o te congelas. Pero cuando le pones nombre a esa emoción, le estás diciendo al sistema nervioso, esto no es un león, es miedo al rechazo. Y en ese momento, todo cambia. Ya no estás en modo supervivencia. Estás en modo conciencia. Puedes elegir una mejor forma de actuar, más alineada contigo, más coherente con lo que realmente quieres construir. Si empiezas a practicar este arte de nombrar lo que sientes, verás que no solo mejora tu capacidad de responder con calma, sino también tu nivel de autocomprensión. Aprenderás patrones, descubrirás qué cosas te afectan más, qué heridas están aún activas, y podrás trabajar en ellas desde un lugar de compasión y poder. No se trata de analizar cada emoción como si fueras un terapeuta de ti mismo, sino de generar una relación más íntima contigo. Una relación de observador sabio, no de juez ni víctima. Este es un paso fundamental en el arte de no reaccionar. Porque para dejar de reaccionar, primero debes saber qué te activa. Y para saberlo, tienes que estar dispuesto a sentir y a nombrar eso que sientes. A veces será incómodo, otras veces revelador. Pero siempre, absolutamente siempre, será liberador. Porque lo que no nombras te domina, y lo que nombras, lo transformas. Capítulo 6. La aceptación inteligente, sentir sin reaccionar. Aceptar no significa rendirse. Esta es una de las confusiones más comunes que impide a muchas personas encontrar paz interior. La aceptación inteligente no tiene nada que ver con resignarse o abandonar la responsabilidad. No se trata de dejar que las emociones nos dominen, ni de permitir que el entorno dicte nuestra respuesta. Tampoco se trata de justificar comportamientos dañinos o rendirse ante la frustración. Aceptar, desde esta óptica, es simplemente permitir que lo que ya es, sea. Reconocer lo que está ocurriendo dentro de ti sin pelear con ello, sin rechazarlo, sin etiquetarlo como bueno o malo. Es ver lo que sientes como un visitante temporal, no como una condena ni como una verdad absoluta. La aceptación es la puerta hacia la libertad emocional, pero esa puerta no se abre con la fuerza, sino con la rendición consciente. Imagina por un momento que estás en una habitación oscura y de pronto aparece un sonido que no esperabas. Si luchas contra ese sonido, si te tensas, si empiezas a correr mentalmente hacia una solución sin saber siquiera de qué se trata, tu ansiedad crecerá. Pero si te quedas quieto, si aceptas que ese sonido está presente, que está ocurriendo y que tú puedes observarlo sin dejarte arrastrar, el miedo pierde fuerza. Lo mismo ocurre con las emociones. Una emoción como la ira o la tristeza, si es reconocida con conciencia y aceptada con inteligencia, se transforma en información. Y la información bien gestionada se convierte en poder. Aceptar sin actuar puede parecer contradictorio en una cultura obsesionada con la acción constante. Pero a veces, el mayor acto de poder es no hacer nada. No correr, no gritar, no defenderse automáticamente. Simplemente estar. Permanecer en presencia de lo que se siente sin necesidad de expresarlo de forma reactiva. En esos momentos, el silencio se convierte en un espacio sagrado. Un refugio donde la emoción puede evolucionar sin causar daño, donde uno puede escucharse a sí mismo más profundamente. El poder de observar en silencio no es pasividad,
es entrenamiento. Es la práctica activa de la no reacción, donde uno desarrolla una relación más madura con su mundo interno. No es fácil. El impulso de reaccionar es fuerte. Estamos programados para defendernos, para responder, para cerrar el círculo de una emoción con una acción inmediata. Pero esa programación puede ser desactivada. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de contenerlo con respeto. Decir, esto que siento está aquí, pero no tiene por qué guiar mis decisiones. Esa es la esencia de la aceptación inteligente. Un punto medio entre el control forzado y el desborde emocional. Es saber que puedes sentir lo que sea, sin tener que convertirlo en un movimiento inmediato. Muchos temen que si aceptan sus emociones sin reaccionar, se volverán insensibles o fríos. Pero ocurre lo contrario. Cuanto más puedes aceptar lo que sientes sin intentar cambiarlo de inmediato, más conectado estás contigo mismo. La emoción no necesita ser eliminada. Necesita ser escuchada. En ese escuchar, se disuelve el dolor innecesario. Se libera la energía que antes estaba atrapada en la lucha interna. Y esa energía se convierte en claridad, en presencia, en capacidad de elegir. La diferencia entre aceptación y resignación es sutil pero decisiva. La resignación es pasiva, nace de la impotencia. La aceptación es activa, nace de la conciencia. En la resignación uno se dice, no hay nada que pueda hacer. En la aceptación uno se dice, esto es lo que está ocurriendo ahora, y puedo estar presente con ello. La resignación es derrota, la aceptación es lucidez. Y cuando se cultiva esa lucidez una y otra vez, algo dentro empieza a transformarse. Uno ya no se siente esclavo de lo que pasa. Empieza a dirigir su energía de manera más sabia. Observar en silencio es una forma de honrar la vida emocional sin dejar que ella lo domine todo. Es como sentarse al borde de un río y ver pasar la corriente sin necesidad de saltar en ella. Hay miedo, pero no necesitas reaccionar. Hay rabia, pero no necesitas explotar. Hay tristeza, pero no necesitas hundirte. Puedes mirar. Puedes respirar. Puedes estar. En esa presencia silenciosa se revelan cosas que antes no podías ver. Patrón tras patrón empieza a emerger. Comprendes por qué reaccionabas así, qué partes de ti estaban heridas, que necesitaba atención. Pero nada de eso lo ves si estás atrapado en la urgencia de actuar. La aceptación inteligente también se manifiesta en cómo tratas a los demás. Cuando no estás obsesionado con cambiar lo que otro siente o hace, puedes escucharlo con mayor empatía. No necesitas convencerlo, ni corregirlo, ni protegerte con dureza. Puedes permitir que el otro sea como es, sin perder tu centro. Eso es libertad emocional. Y esa libertad empieza dentro de ti, cuando descubres que sentir no es un peligro, y que aceptar no es debilidad. Es madurez. Es inteligencia emocional profunda. Es posible que al principio te sientas incómodo con esta práctica. Puede que tu mente quiera resolver, escapar, acelerar. Pero poco a poco, con paciencia, notarás que algo dentro se calma. Que esa necesidad de responder con vehemencia se desvanece. Que puedes habitar tu experiencia emocional sin ser arrastrado por ella. Y entonces, cuando llegue el momento adecuado para actuar, lo harás desde un lugar más claro, más centrado, más coherente contigo mismo. Porque la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, ni en reaccionar más rápido. Está en saber cuándo no hacerlo. En poder sentirlo todo y, aún así, elegir. Elegir con conciencia. Elegir con amor. Elegir con poder interno, no con impulso. Así se cultiva la aceptación inteligente. No como un evento único, sino como una práctica continua. Un regreso constante a la presencia. Un reconocimiento compasivo de lo que somos, incluso en nuestras tormentas internas. Y en ese reconocimiento, nace algo nuevo. Una paz que no depende de lo externo, una sabiduría que se nutre del silencio, una claridad que transforma incluso las emociones más intensas en una fuente de crecimiento. Aceptar no es renunciar, es despertar. Y ese despertar, cuando se vuelve hábito, cambia todo. Capítulo 7. Respirar, parar, pensar, el ritual del autocontrol. Respirar. Una acción tan automática que a menudo pasa desapercibida, pero que encierra en sí misma una de las llaves más poderosas del autocontrol. Cuando la mente se ve envuelta en una tormenta de emociones, cuando las palabras se acumulan en la garganta como cuchillas, cuando todo dentro de ti clama por reaccionar,
responder o explotar, en ese preciso instante, lo más sabio no es avanzar, sino detenerse. Respirar profundamente es el acto más sencillo y al mismo tiempo el más poderoso para tomar el control antes de que una emoción nos tome por rehenes. La respiración consciente no solo oxigena el cuerpo, sino que interrumpe el ciclo de impulsividad, otorgando un margen de maniobra, una pausa vital, un santuario entre el estímulo y la respuesta. El primer paso hacia la maestría emocional es ganar esos pocos segundos que marcan la diferencia entre reaccionar como autómatas o responder como seres conscientes. Cada vez que te detienes a respirar profundamente, inhalando por la nariz, llenando tus pulmones y exhalando por la boca con calma, estás enviando una señal a tu sistema nervioso de que no estás en peligro. El cuerpo deja de secretar adrenalina innecesaria, el corazón reduce su ritmo y, lo más importante, la mente se despeja. En ese breve, pero crucial lapso de oxigenación, tienes la posibilidad de elegir, de ver con mayor claridad y evitar ser arrastrado por una emoción que, en muchos casos, dura solo segundos, pero cuyas consecuencias pueden durar años. Muchos creen erróneamente que el autocontrol es una cualidad innata o una habilidad reservada para unos pocos. Pero la realidad es que el autocontrol se entrena, se cultiva, y una de sus herramientas más efectivas es precisamente la respiración consciente. No se trata de respirar de cualquier manera, sino de hacerlo con intención, con enfoque, con presencia. Cada respiración profunda es una afirmación silenciosa de que tú estás al mando. Cuando respiras con plena atención, no solo calmas tu cuerpo, sino que también interrumpes patrones mentales automáticos. Esa interrupción es oro puro, te da la oportunidad de parar, de observar y de decidir desde la conciencia. Parar no es sinónimo de debilidad. Parar es una muestra de fortaleza interior, de dominio personal. En una cultura que glorifica la rapidez y la inmediatez, detenerse se ha vuelto casi un acto revolucionario. Pero parar no significa rendirse, significa tomar una distancia sagrada del impulso, observar lo que está ocurriendo dentro de ti y darte el permiso de no actuar bajo presión emocional. Al parar, creas una brecha. Y en esa brecha se encuentra la posibilidad de elegir quién quieres ser en ese momento. ¿Quieres ser quien responde con sabiduría o quien reacciona desde la herida? ¿Quieres ser el que construye puentes o el que incendia los caminos? Esa decisión se toma en silencio, en la pausa, en la respiración que te ancla al presente. Pensar. No desde la agitación, sino desde la claridad que nace del sosiego. Una mente que piensa después de respirar y de parar tiene una calidad completamente distinta. Es una mente menos reactiva, más estratégica, más compasiva. No se deja arrastrar por la emoción del momento, sino que evalúa, considera, pondera, decide. Pensar antes de actuar no es un signo de lentitud, es un signo de inteligencia emocional. Porque cada palabra, cada gesto, cada reacción deja una huella. Y si puedes ganar esos segundos vitales gracias a la respiración consciente y la pausa deliberada, entonces te conviertes en el arquitecto de tus respuestas, no en la víctima de tus emociones. Crear espacio mental es un arte. No se trata de llenar ese espacio con pensamientos innecesarios, sino de despejarlo para ver con más claridad. Ese espacio no solo sirve para calmarte, sino para escucharte. Escuchar qué emoción está detrás de tu impulso. ¿Es miedo? ¿Es rabia? ¿Es tristeza? ¿Es frustración? Nombrarla ya es una forma de liberarte de ella. Cuanto más puedas observar tu emoción sin identificarte con ella, más fácil será actuar desde tu centro y no desde tu tormenta interna. El espacio mental se crea con práctica. Se cultiva a través de momentos breves de silencio, de observación interna, de conciencia corporal. Y cada vez que lo practicas, te vuelves menos reactivo y más dueño de ti mismo. Los grandes líderes, los comunicadores efectivos, los negociadores hábiles y las personas emocionalmente estables tienen algo en común. Saben respirar antes de hablar, saben parar antes de actuar, saben pensar antes de decidir. No lo hacen porque sean mejores que los demás, sino porque han entrenado esa capacidad. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas retirarte a una montaña ni volverte un maestro zen. Solo necesitas estar dispuesto a practicar. A detenerte unos segundos cada vez que lo necesites. A no ser esclavo del primer impulso. A darte permiso para no tener que reaccionar de inmediato. Porque cada vez que te tomas ese breve ritual de respirar, parar y pensar, estás construyendo una versión más fuerte, más serena y más consciente de ti mismo. Piensa en las veces que reaccionaste en automático y luego te arrepentiste. Esos segundos no ganados fueron la diferencia entre la paz y el conflicto,
entre el entendimiento y la ruptura. Lo valioso del ritual del autocontrol es que te devuelve el poder. El poder de elegir cómo quieres responder al mundo. Ya no se trata de que los demás cambien o que las circunstancias sean perfectas. Se trata de que tú aprendas a manejar tu mundo interno para poder influir de forma positiva en el mundo externo. Todo comienza con la respiración, con el silencio, con la conciencia. Y eso está al alcance de todos, en cualquier momento, en cualquier lugar. Con el tiempo, este ritual se vuelve automático. Ya no necesitas forzarte a hacerlo, simplemente sucede. Tu cuerpo lo recuerda. Tu mente lo integra. Tu alma lo agradece. Porque has dejado de ser una marioneta emocional para convertirte en un ser humano con presencia. Presencia para habitar el momento sin ser arrastrado. Presencia para mirar con claridad en medio del caos. Presencia para actuar desde tu mejor versión y no desde tu parte más herida. Y todo eso, repito, comienza con un acto tan sencillo como inhalar con intención, detenerse con humildad y pensar con sabiduría. Ese es el verdadero arte de no reaccionar. ¿Y qué pasa cuando fallas? Porque fallarás. Todos lo hacemos. Habrá momentos en los que no logres parar, en los que la emoción te sobrepase y digas o hagas cosas que luego lamentes. Pero incluso en esos momentos, puedes volver al ritual. Respirar después. Parar después. Pensar después. Porque el ritual del autocontrol no es solo preventivo, también es reparador. Puedes usarlo para entender lo que pasó, para aprender de ti, para crecer. Cada intento cuenta. Cada práctica suma. Cada vez que eliges respirar antes de reaccionar, estás transformando tu manera de vivir, de relacionarte y de comunicarte con el mundo. Así que haz de este ritual tu aliado diario. No necesitas más tiempo, solo más conciencia. Inhala. Pausa. Observa. Y luego, elige. Siempre puedes elegir. Ahí reside tu poder. No en controlar el mundo, sino en controlar cómo tú respondes al mundo. Ese es el camino del autocontrol verdadero. Y ese, sin duda, es el arte de no reaccionar. Capítulo 8. Cómo reprogramar tus reacciones automáticas. Durante toda tu vida, tus reacciones automáticas se han ido formando sin que te des cuenta. La mayoría provienen de aprendizajes pasados, heridas no resueltas, condicionamientos familiares o simplemente repeticiones inconscientes. Son patrones que saltan cada vez que un estímulo los activa, como si se tratara de un botón emocional que alguien presiona. Reacciona sin pensar, sin analizar, sin decidir. Y luego, cuando todo ha pasado, te preguntas, ¿por qué reaccioné así? El verdadero cambio comienza cuando tomas conciencia de que no estás condenado a seguir reaccionando de la misma manera. Puedes cambiar tu programación interna. Puedes sustituir los impulsos automáticos por respuestas conscientes. Puedes entrenar a tu mente para elegir cómo sentir, cómo responder y cómo actuar, incluso ante las provocaciones más intensas. Esa es la clave de la libertad emocional, no estar a merced de lo que ocurre fuera, sino vivir desde el centro de tu poder interno. Cambiar el patrón reactivo por hábito consciente comienza con una decisión, dejar de identificarte con tus impulsos. Tú no eres tu reacción. Tú no eres tu enojo, ni tu miedo, ni tu ansiedad. Son sensaciones, son respuestas del sistema nervioso, pero no te definen. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, estás abriendo una grieta en la vieja programación. Y por esa grieta puede entrar la luz de la transformación. En lugar de reaccionar por impulso, puedes hacer una pausa. En esa pausa hay oro. En esa pausa está tu verdadero poder. Porque allí es donde puedes elegir. La práctica diaria consiste en reconocer tus disparadores emocionales, esos momentos donde normalmente perderías el control, y decidir crear un nuevo hábito, respirar, observar, nombrar la emoción y actuar desde la conciencia. Este ciclo debe repetirse una y otra vez, hasta que tu nueva respuesta se convierta en lo automático. Así como antes reaccionabas con ira, ahora puedes responder con ecuanimidad. Así como antes saltaba la ansiedad, ahora puede surgir la calma. Pero requiere intención, práctica y sobre todo, presencia. Una herramienta poderosa para instalar nuevos hábitos de respuesta es la visualización anticipada. ¿Qué significa esto? Que en lugar de esperar a que una situación difícil ocurra para ver cómo reaccionas, tú te adelantas mentalmente. Cierras los ojos y recreas con detalle una situación que normalmente te sacaría de tus casillas.
Visualizas al jefe gritándote, al familiar criticándote, al tráfico haciéndote perder la paciencia. Pero en lugar de imaginar la reacción habitual, imaginas tu respuesta ideal. Te ves respirando profundo, manteniendo la compostura, respondiendo con claridad o incluso eligiendo el silencio. Lo repites tantas veces en tu mente, que cuando la situación real aparece, tu cuerpo ya tiene una nueva memoria asociada. Ya no necesita recurrir al patrón viejo, porque ha ensayado uno nuevo. La mente no distingue entre lo real y lo intensamente visualizado. Si practicas esto todos los días durante unos minutos, verás cómo empiezas a responder diferente, como si algo dentro de ti se hubiera reprogramado. Y en efecto, eso es lo que ha pasado. Otro método esencial para reconfigurar tus respuestas es el autocondicionamiento. Se trata de usar pequeños ejercicios que asocien nuevas reacciones con señales específicas. Por ejemplo, cada vez que sientas que una emoción intensa se acerca, puedes entrenarte para tocar suavemente tus dedos entre sí como anclaje de calma. O puedes programar una palabra clave que te recuerde tu propósito de autocontrol, como serenidad o presencia. Al repetirlo con regularidad, tu sistema nervioso comienza a asociar ese gesto o palabra con la nueva emoción deseada. Esto es lo que hacían los atletas de élite, los músicos virtuosos, los grandes oradores. Usaban señales internas para entrar en su mejor estado. Tú puedes hacer lo mismo. Al principio parecerá forzado, pero con repetición, constancia y enfoque, se vuelve natural. Tu cuerpo aprende. Tu mente se adapta. Tu identidad empieza a cambiar. Ya no eres la persona que reacciona automáticamente. Ahora eres alguien que responde con conciencia. Eso es poder verdadero. Pero para que todo este proceso funcione, necesitas desarrollar una cualidad esencial, el testigo interior. Ese observador silencioso que no se identifica con lo que ocurre, sino que lo contempla. Cuando activas el testigo, puedes ver tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Puedes notar que el enojo sube, pero no te vuelves el enojo. Puedes sentir que las ganas de gritar están allí, pero tú decides callar. El testigo es como una lámpara encendida en medio del caos. No elimina el caos, pero te permite moverte en él sin perder el rumbo. Desarrollar esta capacidad requiere práctica diaria de introspección. Unos minutos cada día donde simplemente te sientas, respiras y observas lo que surge dentro de ti. Sin juzgar. Sin intervenir. Solo mirando. Al principio puede parecer incómodo, pero con el tiempo, te das cuenta de que ese espacio interno es el único lugar donde realmente puedes elegir. Y mientras más desarrollas esa conciencia, más fácil es desmontar tus viejos patrones. Porque empiezas a ver cómo funcionan. Te das cuenta de que cada reacción automática tiene un origen, un miedo, una creencia, una herida. No se trata de luchar contra ellas, sino de entenderlas. Cuando comprendes tu reacción, puedes transformarla. La comprensión es la llave. A veces, basta con darte cuenta de que esa explosión de ira no era contra el otro, sino contra ti mismo, para que algo se disuelva dentro. A veces, reconoces que ese impulso de defenderte viene de una herida de infancia. Y al abrazarla, al mirarla con ternura, pierde fuerza. La reprogramación no es represión. No se trata de negar lo que sientes, sino de darle un cauce nuevo. De convertir la emoción en información. De transmutar la energía reactiva en acción consciente. Al final, lo que estamos haciendo es reeducar a nuestro sistema nervioso. Enseñarle que no necesita pelear o huir ante cada incomodidad. Que puede quedarse, respirar y encontrar otra forma. Esto no es fácil, porque implica ir contra años de condicionamiento. Pero cada paso que das hacia la conciencia, cada reacción que interrumpes con una pausa, es una victoria profunda. Poco a poco, vas construyendo una nueva manera de estar en el mundo. Y eso no solo te beneficia a ti, sino a todos los que te rodean. Porque tu presencia serena se convierte en un faro. Porque tu autocontrol inspira a otros a encontrar el suyo. Porque tu decisión de romper el patrón reactivo empieza a cambiar el tejido emocional de tus relaciones. Ese es el verdadero impacto de reprogramar tus reacciones. No solo mejora tu vida, sino que transforma tu entorno. Cada vez que eliges conscientemente responder desde tu centro en lugar de reaccionar desde la herida, estás escribiendo un nuevo guión para tu vida. Estás dejando atrás el piloto automático y tomando el timón. Y con cada repetición, ese nuevo guión se graba más profundamente. Se convierte en ti.
Ya no necesitas esforzarte tanto. Tu nueva reacción, consciente, serena, poderosa, se vuelve tu nueva naturaleza. Entonces, ya no tienes que recordarte no reacciones así. Porque, simplemente, ya no reaccionas así. Has cambiado desde la raíz. Has tomado el control de tu respuesta emocional. Has regresado a tu poder. Has reprogramado tu mente. Y eso, sin duda, es uno de los actos más revolucionarios que un ser humano puede realizar. Capítulo 9. Fortalecimiento mental. Resiliencia emocional día a día. A lo largo de nuestra vida, enfrentamos desafíos grandes y pequeños que ponen a prueba nuestra estabilidad interna. Pero lo que realmente diferencia a quienes avanzan de quienes se quiebran ante la adversidad no es la ausencia de dolor ni la inmunidad al fracaso, sino la capacidad de sostenerse emocionalmente día tras día, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Esta capacidad tiene un nombre: resiliencia emocional. Y lejos de ser un atributo reservado para unos pocos, es una cualidad que todos podemos fortalecer con intención, práctica y conciencia. La resiliencia no es un evento aislado ni una hazaña heroica que se activa únicamente en momentos extremos. Es, más bien, una disciplina diaria, una actitud constante que se cultiva en lo ordinario para estar lista en lo extraordinario. La verdadera fortaleza emocional no radica en aparentar frialdad ni en suprimir nuestras emociones, sino en la capacidad de sentirlas profundamente sin dejar que nos arrastren. Una mente fuerte no es una mente insensible, sino una mente que ha aprendido a observar sus propios estados internos sin identificarse ciegamente con ellos. Es saber que puedes sentir tristeza sin convertirte en una persona triste, que puedes sentir enojo sin convertirte en una persona agresiva. Esta diferenciación es fundamental, porque muchos creen que volverse emocionalmente fuerte implica endurecerse, cerrarse o incluso volverse indiferente. Pero nada está más lejos de la verdad. La resiliencia no elimina la emoción, la reorganiza. Nos da espacio para experimentar sin perder el control, para procesar, sin rompernos. Uno de los grandes errores que cometemos al querer fortalecernos mentalmente es pensar que necesitamos situaciones extremas para practicar. Que solo cuando nos enfrentemos a una pérdida, a una traición o a un fracaso rotundo podremos desarrollar esa fuerza interior. Pero la resiliencia no se entrena en la crisis, sino en la cotidianidad. Es en los pequeños momentos de frustración diaria donde más oportunidad tenemos de fortalecerla. Cuando nos impacientamos por una espera, cuando nos sentimos incomprendidos en una conversación, cuando algo no sale como esperábamos. En cada uno de estos instantes, tenemos una oportunidad de oro para observarnos, respirar y responder desde la conciencia en lugar de reaccionar desde el impulso. Esa es la práctica real. Y cuanto más la repetimos, más naturales se vuelven esas respuestas resilientes cuando realmente las necesitamos. No hay una receta única para construir esta fortaleza. Pero sí hay principios fundamentales que la sostienen. El primero es la autoobservación. Ser conscientes de nuestras emociones sin juzgarlas, simplemente reconociéndolas. No se trata de luchar contra la tristeza o de huir del enojo, sino de notar que están presentes y permitirnos sentir sin quedar atrapados en ellas. Esta práctica de atención emocional es poderosa porque nos separa de nuestras reacciones automáticas y nos da espacio para elegir. Cuando somos conscientes, somos libres. Y la libertad emocional es uno de los pilares más sólidos de la resiliencia. El segundo principio es la aceptación radical. Aceptar no significa resignarse ni rendirse. Significa dejar de luchar contra lo que ya es, para poder actuar con mayor claridad. Aceptar que sentimos miedo no nos hace cobardes, nos hace humanos. Aceptar que estamos dolidos no nos vuelve débiles, nos vuelve honestos. Esta aceptación nos permite dejar de gastar energía resistiéndonos a la realidad y empezar a usar esa energía para responder con sabiduría. Desde esta postura, somos capaces de sostener emociones difíciles sin colapsar y de avanzar aún cuando el camino parezca incierto. La práctica de la gratitud también es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra mente. Cuando somos capaces de enfocar nuestra atención en lo que sí está bien, incluso en medio de las tormentas, entrenamos a nuestro cerebro para no caer en la desesperanza. Esto no significa ignorar el dolor ni negar las dificultades, sino equilibrar la perspectiva. La resiliencia se fortalece cuando aprendemos a ver luz incluso en los días nublados. No porque seamos ingenuos, sino porque elegimos alimentar la esperanza por encima del miedo. Otro aspecto clave es la compasión, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Una mente fuerte no es una mente que se exige perfección, sino una mente que se trata con amabilidad,
incluso cuando comete errores. La autocompasión nos permite reconocer nuestras caídas sin destruirnos por dentro. Nos permite volver a levantarnos con dignidad. Es ese espacio interno donde no necesitamos fingir que todo está bien para seguir adelante. Cuando desarrollamos esa relación compasiva con nosotros mismos, nuestra resiliencia se vuelve más profunda y auténtica. La resiliencia también requiere límites. Saber decir no, reconocer hasta dónde podemos dar, proteger nuestra energía emocional. Muchas veces confundimos fortaleza con aguante, con sacrificio constante. Pero una mente fuerte sabe cuándo retirarse, cuándo descansar, cuándo priorizarse. Los límites no son muros, son puentes hacia el autocuidado. Nos permiten sostenernos a largo plazo sin agotarnos en el intento. Y cuando los practicamos con respeto, también fortalecemos nuestras relaciones, porque dejamos de actuar desde la obligación o el resentimiento. En última instancia, la resiliencia emocional no es una meta final, sino una práctica continua. No se trata de llegar a un punto en el que nada nos afecte, sino de caminar la vida con una disposición constante a volver al centro, una y otra vez. Cada día es una nueva oportunidad para ejercitar esta fortaleza, para responder con presencia, para ser más conscientes, más compasivos, más humanos. Y esa constancia emocional, esa disposición a cuidarnos mentalmente como lo haríamos físicamente, es lo que construye una mente verdaderamente fuerte. Una mente resiliente es una mente que se adapta sin romperse, que aprende sin cerrarse, que siente sin perderse. Es la mente que, en medio del caos, recuerda que hay un espacio interno que nadie puede tocar. Un espacio de calma, de claridad, de poder real. Y ese espacio no aparece por casualidad. Se construye, se cultiva, se fortalece. Día a día, con cada decisión, con cada práctica, con cada momento en que elegimos responder en lugar de reaccionar. Con cada momento en que nos miramos por dentro y decidimos que, pase lo que pase afuera, nosotros seguiremos creciendo por dentro. Porque esa es la verdadera victoria. Capítulo 10. El poder de la calma en medio del caos. Convertirse en el centro de calma en medio del caos no es una habilidad que surge de la noche a la mañana, sino el resultado de una práctica deliberada, un enfoque consciente y una mente bien entrenada. Cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse, cuando las emociones ajenas son una tormenta y los escenarios desafían tu estabilidad, la verdadera fortaleza mental se manifiesta en tu capacidad para no reaccionar impulsivamente. La calma no es pasividad, es dominio. Es la capacidad de elegir tu respuesta con claridad mientras otros son arrastrados por sus impulsos. En un mundo que reacciona constantemente, destacar como alguien que respira, observa, reflexiona y luego actúa, es una ventaja inmensa en todos los ámbitos de la vida. Y este dominio comienza por aprender a permanecer presente, aun cuando el entorno te grita que pierdas el control. Cuando estás en medio de una discusión familiar cargada de emociones, o en un conflicto profesional donde las presiones y egos están a flor de piel, lo que más se necesita no es alguien que grite más fuerte o imponga su razón, sino alguien que pueda mantenerse centrado, escuchar con atención y ofrecer una respuesta que no provenga de la herida, sino de la sabiduría. En estos momentos, practicar la ecuanimidad es fundamental. Esta palabra, muchas veces subestimada, implica mantener un equilibrio interno sin importar si las circunstancias son favorables o adversas. La ecuanimidad no es indiferencia, es claridad emocional. Es la capacidad de observar lo que sucede, de reconocer cómo te sientes, sin permitir que esas emociones dicten tus acciones. Existen ejemplos reales que ilustran este poder de la calma. Imagina a una madre enfrentando la enfermedad grave de su hijo. El caos emocional puede ser abrumador, pero ella decide respirar profundo, enfocarse en lo que puede controlar y convertirse en el ancla emocional de su familia. O piensa en un líder empresarial durante una crisis económica que amenaza con destruir todo lo construido. Mientras los demás se desesperan, él elige mantener la compostura, evaluar con objetividad y transmitir serenidad a su equipo. Esa serenidad se convierte en una guía. En ambos casos, lo que se está ejercitando no es solo la inteligencia emocional, sino la capacidad de mantenerse firme cuando todo lo demás tiembla. Practicar esta habilidad no requiere necesariamente estar en medio de una crisis. De hecho, la mejor forma de desarrollarla es en lo cotidiano. Cada pequeño momento en el que eliges no alterarte cuando alguien te habla con rudeza, cuando decides responder con amabilidad ante una crítica injusta, o cuando eliges comprender, en lugar de juzgar, estás fortaleciendo tu músculo emocional. Así como el cuerpo se fortalece con la práctica constante,
La mente se vuelve resiliente con cada acto consciente de calma. Esa pequeña decisión de no reaccionar de inmediato, de tomar una pausa, es un entrenamiento silencioso que en su acumulación transforma completamente tu forma de vivir y relacionarte con el mundo. Uno de los errores comunes es confundir la calma con debilidad, como si no responder con fuerza fuese señal de derrota. Pero nada está más lejos de la verdad. Ser calmado en el caos requiere más fuerza interna que estallar. La persona que domina sus emociones es, en realidad, la que tiene el verdadero poder. Porque mientras los demás están atrapados por sus impulsos, tú estás eligiendo libremente tu camino. La calma no es frialdad, es sabiduría activa. No es desconexión, es conexión con lo más profundo de ti, con esa parte que no se deja sacudir fácilmente porque sabe que cada situación, por dura que sea, también pasará. Este poder interior se fortalece también a través de la meditación, la respiración consciente y el silencio. No subestimes el impacto de pasar unos minutos al día en silencio contigo mismo. Es en esos espacios donde entrenas tu mente para observar sin juzgar, para aceptar sin resignarte, y para responder con intención en lugar de reaccionar con prisa. Cuanto más practicas este silencio interno, más fácil es mantenerlo cuando el ruido exterior aumenta. Cuando llegue el caos, y llegará, tu mente sabrá mantenerse en su eje, no porque no sientas, sino porque sabes que sentir no implica perder el control. Tampoco se trata de reprimir las emociones. Eso sería negar tu humanidad. La clave está en reconocerlas, permitirte sentirlas, y luego elegir cómo actuar desde un lugar más sabio. La ecuanimidad te permite ver el miedo sin dejarte paralizar, sentir la tristeza sin que se convierta en desesperanza, y experimentar la rabia sin convertirla en destrucción. Es un equilibrio dinámico, una danza entre tu mundo interno y externo que te convierte en una persona poderosa, capaz de inspirar confianza y serenidad, incluso en los peores momentos. En los escenarios difíciles, aquellos que dominan la calma no solo se protegen a sí mismos, sino que también protegen a otros. Se convierten en el faro en medio de la tormenta, en el amigo o líder que todos buscan cuando nadie sabe qué hacer. Y lo más interesante es que este poder no está reservado para unos pocos elegidos. Todos podemos desarrollarlo. Solo se necesita voluntad, disciplina y práctica. Con cada respiración consciente, con cada momento que eliges pausar antes de hablar, con cada vez que eliges responder en vez de reaccionar, estás construyendo una mente fuerte y un corazón en paz. Convertirte en el centro de calma en medio del caos no es un destino, sino un camino. Un camino que te transforma, no solo en cómo manejas los conflictos, sino en cómo vives cada día. Te vuelves más atento, más consciente, más libre. La verdadera libertad emocional nace cuando dejas de ser esclavo de tus reacciones. Y esa libertad te permite vivir con mayor claridad, mayor compasión y, sobre todo, con una fortaleza que no necesita gritar para hacerse sentir. Porque la verdadera fortaleza no hace ruido, se manifiesta en tu presencia, en tu mirada, en tu capacidad de mantener la paz, incluso cuando el mundo se cae a pedazos. Esa es la fuerza que realmente cambia tu vida. Capítulo 11. No tomarlo personal, el arte del desapego. Cuando alguien nos lanza una crítica, una ofensa o incluso un simple gesto de desaprobación, nuestra mente reacciona casi de inmediato. Se activa una alarma interna que interpreta esa situación como una amenaza personal. Esto ocurre porque, en muchos casos, el ego se convierte en un guardián hipersensible que toma cualquier comentario como un ataque a nuestra valía. Pero ¿qué pasaría si entendiéramos que lo que los demás dicen o hacen casi nunca tiene que ver realmente con nosotros? ¿Qué pasaría si tuviéramos la capacidad de dejar pasar las ofensas como si fueran hojas arrastradas por el viento? Este capítulo es una invitación profunda a cultivar el arte del desapego, a no tomarnos las cosas de forma personal, a proteger nuestra paz sin encerrarnos en una burbuja de frialdad ni volvernos indiferentes. Aprender a no reaccionar cuando el ego se siente herido es uno de los actos más poderosos de dominio emocional. Y no es que dejes de sentir, sino que aprendes a no construir castillos de pensamiento y drama alrededor de lo que no lo merece. Cuando alguien dice algo que te hiere, es natural que sientas una punzada. Pero esa punzada no es la reacción en sí, sino el estímulo. Lo que ocurre después, si explotas, si te defiendes, si te justificas o si te quedas rumiando esa frase durante horas, depende de qué tan identificado estás con tu ego. El ego quiere tener razón, quiere ser respetado, quiere reconocimiento, quiere validación constante. Y cuando eso no llega o es desafiado, reacciona como un animal herido. Pero cuando empiezas a mirar esa reacción con distancia,
Cuando observas tu necesidad de defenderte sin hacerlo automáticamente, empieza a aparecer un nuevo tipo de poder, el del desapego consciente. Esta habilidad no significa que te vuelvas apático o insensible, sino que desarrollas una capa interna de ecuanimidad que te permite discernir entre lo que importa y lo que no. Y la mayoría de las veces, lo que creemos importante no lo es tanto. Son juicios, percepciones ajenas, palabras que se lleva el viento y que tú decides y permites que entren a tu mundo interior. Una de las claves más poderosas para no tomarte las cosas de forma personal es entender que cada persona actúa desde su nivel de conciencia, desde sus heridas, sus miedos, sus expectativas, sus frustraciones. Cuando alguien te juzga, muchas veces está proyectando su propio mundo interno. Si tú absorbes esa carga como si fuera tuya, estás permitiendo que su veneno contamine tu paz. Pero si lo ves como lo que es, una proyección de la otra persona, puedes dejarlo pasar como un espectador que presencia una tormenta desde una casa segura. No es fácil. Al principio, el impulso de reaccionar es fuerte. Pero cuanto más lo entrenas, más aprendes a hacer pausas internas, a respirar, a decirte, esto no es mío. No tengo que cargar con esto. Y esa frase, dicha con convicción, tiene el poder de detener la cadena reactiva antes de que se dispare. Desarrollar esta capacidad requiere una práctica diaria. No se trata de repetir mantras vacíos ni de fingir que nada nos afecta. Se trata de profundizar en la conciencia de uno mismo, de reconocer las áreas donde el ego está más vulnerable y trabajarlas con compasión. ¿Te duele cuando alguien te ignora? ¿Cuándo no reconocen tu esfuerzo? ¿Cuándo te acusan de algo injustamente? Observa esas situaciones como espejos. Cada una de ellas te muestra un punto ciego, un lugar donde aún buscas validación externa. Al identificar esos focos de sensibilidad, puedes trabajar en tu seguridad interna. La persona que no necesita defenderse a cada rato, que no busca demostrar quién es la que ha encontrado su valor sin depender de los demás. Ese es el verdadero desapego. Y aquí es importante diferenciar entre el desapego y la desconexión emocional. No tomar algo de forma personal no significa volverse frío o indiferente. Significa estar tan centrado en tu eje interno que no permites que lo externo te sacuda innecesariamente. Puedes sentir tristeza, molestia o incomodidad, pero no reaccionas desde la herida. Reaccionas desde la conciencia. Por ejemplo, si alguien te ofende y tú lo observas con serenidad, puedes decir, entiendo que estés molesto. No voy a engancharme con esto. Esa respuesta no es una derrota. Es una victoria interna. Has ganado la batalla más difícil, la que ocurre dentro de ti mismo. Otra herramienta fundamental para cultivar el desapego es entrenar la compasión. Cuando ves a los demás como personas con sus propias luchas, empiezas a soltar la idea de que sus actos están diseñados para herirte. A veces, alguien simplemente está descargando su dolor. Y si tú no lo absorbes, no perpetúas la cadena. Ser compasivo no significa permitir abusos ni aceptar maltratos. Significa comprender desde dónde actúan los demás y decidir con conciencia cómo responder. A veces, la mejor respuesta es el silencio. Otras veces, un límite firme. Pero en todos los casos, tú eliges. No reaccionas por impulso. Actúas desde el centro. Visualiza esta idea como una escena. Estás en medio de una discusión y en lugar de lanzarte a defender tu punto, haces una pausa. Respiras. Te das cuenta de que esa persona está atrapada en su propia emoción. Y en vez de sumarte al incendio, decides ser el agua. Esa pausa, ese espacio, es un acto de maestría emocional. No porque reprimas lo que sientes, sino porque eliges no escalar el conflicto. No tomártelo personal es también una forma de respetarte. Es decirte, no necesito desgastarme por esto. Mi paz vale más. Y ese respeto hacia ti mismo se convierte en una fuerza invisible que los demás empiezan a notar. También es clave entender que tu paz no depende de que todos te traten bien. Depende de cómo tú decides gestionar lo que recibes. A veces, la vida nos pone frente a personas difíciles para que pulamos esta habilidad. Y cada vez que eliges no reaccionar, fortaleces tu músculo emocional. Al principio cuesta, pero con el tiempo te das cuenta de que reaccionar no te lleva a nada. Que tomarlo todo personal solo aumenta tu sufrimiento. Y entonces empiezas a valorar el silencio, la pausa, la distancia inteligente. Empiezas a proteger tu paz como el bien más sagrado que tienes. Y es en ese momento cuando la vida cambia.
Porque ya no dependes de que el mundo sea como tú quieres para estar bien. Has descubierto que puedes estar bien incluso en medio del caos. Que puedes permanecer centrado aunque otros pierdan el control. Que puedes vivir con el corazón abierto sin necesidad de absorber el drama ajeno. Y eso, en esencia, es libertad. La libertad emocional de quien ha dejado de tomarse las cosas como ataques y ha empezado a verlas como pruebas. Pruebas que fortalecen, que limpian, que enseñan. Y cuando esa lección se vuelve parte de ti, ya no necesitas pelear. Porque tu silencio se ha vuelto más poderoso que cualquier palabra. Y al final, no tomarlo personal es también una forma de amor. Amor hacia ti mismo, porque eliges no intoxicarte. Amor hacia los demás, porque les das el beneficio de la duda. Y amor hacia la vida, porque entiendes que todo lo que llega es una oportunidad de crecer. Esa madurez emocional no se aprende en un día. Pero cada situación difícil es un entrenamiento. Cada ofensa es una oportunidad para practicar el desapego. Cada crítica es una puerta para reafirmar que tu valor no depende de lo que otros digan. Eres tú quien decide. Siempre. Y esa decisión, tomada una y otra vez, es la que construye una vida en calma. Una vida que no reacciona, sino que responde. Con conciencia. Con fortaleza. Con amor. Capítulo 12. La mente como aliada, no como saboteadora. La mente, cuando no está entrenada, tiende a convertirse en un enemigo silencioso. Nos hace creer que todo lo que piensa es verdad, que cada emoción debe ser obedecida y que cada reacción automática está justificada. Pero en realidad, gran parte de nuestras respuestas emocionales no surgen de la situación externa en sí, sino de los pensamientos interpretativos que proyectamos sobre ella. Aprender a identificar los pensamientos reactivos es el primer paso para convertir la mente en una aliada. Estos pensamientos, que muchas veces se deslizan en forma de juicios, suposiciones o narrativas catastróficas, tienden a operar bajo el radar de la conciencia. Por ejemplo, alguien no responde tu mensaje y de inmediato tu mente dispara una secuencia. Seguro está molesto conmigo, ya no le caigo bien, hice algo mal, y con eso, el cuerpo reacciona en consecuencia. Tu ritmo cardíaco se altera, tu respiración cambia y sientes una incomodidad emocional que no proviene del hecho, sino de la historia mental construida en segundos. En ese momento, es vital detenerse y mirar hacia adentro. ¿Qué estoy pensando exactamente? ¿Qué interpretación estoy creando? Y sobre todo, ¿hay evidencia real de lo que estoy creyendo? Identificar estos pensamientos reactivos no implica luchar contra ellos, sino observarlos sin entregarse a ellos automáticamente. Es el arte de crear distancia mental. Esta distancia no es frialdad ni indiferencia, sino la capacidad de mirar un pensamiento sin fusionarse con él, como si vieras una nube pasar en el cielo, sabiendo que no eres esa nube. Al observar tu diálogo interno desde este lugar, empiezas a recuperar tu poder de decisión. Ya no eres víctima de tus pensamientos, sino que puedes dialogar con ellos, elegir cuáles merecen tu atención y cuáles no. El entrenamiento para lograr esta distancia comienza con la práctica de la conciencia plena. Cuando una emoción intensa surge, en lugar de dejarte arrastrar por ella, puedes hacer una pausa y preguntarte, ¿qué me estoy diciendo ahora mismo? La respuesta suele revelar una creencia, una interpretación o un juicio que necesita ser examinado. A veces, incluso basta con nombrar ese pensamiento, esto es un juicio, esto es una suposición, esto es miedo disfrazado de lógica. Esa simple etiqueta puede debilitar el impacto emocional del pensamiento y abrir espacio para una respuesta más sabia. Otro aspecto crucial para que la mente se convierta en aliada es aprender a redireccionar el diálogo interno. Nuestra voz interior tiene un poder enorme. Puede ser una fuente de calma, de ánimo, de claridad, o una fuente de sabotaje constante. Si cada vez que te equivocas te dices soy un tonto o nunca voy a mejorar, estás reforzando circuitos mentales de culpa, frustración y victimismo. Pero si, ante el mismo error, te dices esto es una oportunidad para aprender, o es normal equivocarse, voy a hacerlo mejor la próxima vez, estás sembrando un terreno fértil para la evolución emocional. Cambiar este diálogo interno no es cuestión de repetir frases vacías, sino de cultivar una relación interna basada en la comprensión, no en el castigo. La mente puede entrenarse para ser un espacio seguro. Así como un músculo responde al ejercicio constante, los patrones mentales también se moldean con la práctica diaria. Cada vez que eliges no creer en un pensamiento negativo automático, estás debilitando su poder. Cada vez que observas una emoción sin reaccionar, estás fortaleciendo tu resiliencia.
Cada vez que eliges responder con amabilidad a tu propia mente en lugar de juzgarla, estás construyendo una mentalidad que apoya tu crecimiento. Además, es importante rodearse de entornos mentales que favorezcan este proceso. Lo que consumes diariamente, las conversaciones que tienes, los libros que lees, los contenidos que ves, alimenta tu mente de una manera u otra. Si constantemente te expones a estímulos que refuerzan la crítica, el miedo o la competencia tóxica, es más probable que tu mente opere desde esos mismos filtros. En cambio, si alimentas tu mente con ideas que expanden tu conciencia, que te recuerdan tu valor intrínseco y que promueven la calma, es más probable que esos pensamientos se vuelvan automáticos con el tiempo. Hay un momento clave en todo este proceso, y es cuando logras sorprenderte a ti mismo reaccionando diferente. Cuando alguien te provoca y tu mente dice no vale la pena, y no solo lo piensas, sino que realmente lo sientes. Cuando estás a punto de explotar, pero en lugar de eso, respiras, te detienes, piensas y decides actuar con conciencia. En ese instante, te das cuenta de que la reprogramación funciona. Que tu mente ya no es solo un espacio lleno de pensamientos involuntarios, sino un aliado silencioso que te ayuda a elegir mejor. La clave está en la constancia. No se trata de controlar cada pensamiento, eso es imposible, sino de observar sin juicio y redirigir con amabilidad. Es un arte, y como todo arte, se cultiva con práctica, con errores, con ajustes, pero siempre con la intención clara de evolucionar. Cuando logras convertir tu mente en una aliada, tu mundo interno se vuelve un refugio, no un campo de batalla. Y desde ese refugio puedes enfrentar el mundo exterior con más solidez, sin reacciones impulsivas, sin depender del caos de fuera, para tener paz dentro. Este es el verdadero poder, no el de una mente que nunca piensa negativo, sino el de una mente que, aunque a veces se dispare, sabe volver al centro. Una mente que no se cree todo lo que piensa. Una mente que colabora contigo, que te protege sin sobreprotegerte, que te guía sin asustarte. Esa mente no nace de la noche a la mañana, pero puedes construirla. Y cuando lo haces, dejas de temer tus pensamientos y empiezas a vivir con más libertad, con más autocontrol y con más capacidad para responder desde tu yo más sabio. Esa es la mente que te mereces. Esa es la mente que puedes entrenar. Capítulo 13. Cómo controlar tus emociones en conversaciones difíciles. En el instante en que una conversación se torna difícil, muchas personas sienten que la tensión crece como una cuerda que se estira hasta su límite. El cuerpo empieza a dar señales, un ligero aumento en la temperatura, un nudo en el estómago, los músculos tensos en los hombros o la mandíbula que se aprieta casi sin darse cuenta. Este momento es crítico, porque es justo aquí donde la mayoría cae en el impulso de elevar la voz, interrumpir o responder con un tono cargado de frustración. Controlar las emociones en estas circunstancias no es cuestión de reprimir lo que se siente, sino de redirigir la energía emocional hacia una respuesta que no destruya el puente de comunicación, sino que lo mantenga estable, incluso en medio de una tormenta verbal. La clave para no explotar al discutir está en reconocer el momento previo a la reacción, ese instante en el que aún existe la oportunidad de decidir cómo actuar. Es como si tu mente estuviera ante un cruce de caminos. Uno te lleva al estallido, la otra a la calma estratégica. La primera vía es rápida, impulsiva, y suele traer arrepentimiento después. La segunda requiere disciplina, pero deja una sensación de orgullo por haber mantenido el control. Cuando una persona se siente atacada o injustamente señalada, el ego tiende a saltar al frente como un guardián que cree que debe defendernos. Pero este guardián, aunque bien intencionado, suele actuar de manera torpe, golpeando sin medir las consecuencias. Por eso, en lugar de permitir que el ego lidere la conversación, hay que invitar a la mente racional a tomar el mando. Aquí entra en juego la técnica de la pausa verbal, que consiste en detenerse durante un segundo o dos antes de responder, no para ignorar lo que se dijo, sino para ganar ese margen de tiempo que permite formular una respuesta más equilibrada. Este breve espacio puede ser la diferencia entre empeorar la discusión o reconducirla hacia un terreno más constructivo. En conversaciones difíciles, incluso un silencio breve, sostenido con una postura serena y una respiración pausada, transmite autocontrol y envía un mensaje sutil a la otra persona. No estoy aquí para pelear, sino para resolver. El lenguaje emocionalmente inteligente es otro pilar fundamental. No se trata de suavizar hasta el punto de no decir lo que se piensa, sino de elegir las palabras de manera que no activen el mecanismo defensivo del otro. Por ejemplo, frases que empiezan con tú siempre o tú nunca suelen encender la chispa del conflicto, porque se sienten como acusaciones directas. En cambio, reformular con yo siento o me preocupa que cambia la dinámica, ya que desplaza el enfoque de culpar al otro,
hacia compartir una experiencia personal. Este tipo de comunicación, además de reducir la tensión, abre la puerta a que la otra persona escuche sin estar a la defensiva. El tono de voz, el ritmo con el que se habla y hasta la expresión facial se convierten en herramientas tan poderosas como las palabras mismas. Una mirada calmada, un leve asentimiento y un tono bajo pueden desactivar reacciones impulsivas y mantener la conversación en un cauce más sereno. Escuchar sin activarse es quizás uno de los mayores desafíos en medio de un diálogo cargado de tensión. Cuando la otra persona lanza críticas o palabras duras, el instinto natural es preparar la respuesta mientras aún están hablando, interrumpiendo mentalmente para contraatacar. Sin embargo, esta práctica impide escuchar de verdad y alimenta el ciclo de reacciones. Escuchar activamente significa poner toda la atención en comprender el mensaje, incluso si está cargado de emociones. Aquí la técnica de la escucha con filtro es útil. Se trata de separar las palabras ofensivas del núcleo del mensaje, como si se pasara una red que retiene lo valioso y deja pasar lo que no sirve. Esto requiere un entrenamiento mental constante, donde la prioridad es captar la necesidad, preocupación o temor detrás de lo que se dice, y no quedarse atrapado en la forma en que se expresó. Mantener el control emocional en conversaciones difíciles no significa ceder o permitir que se pasen por alto límites importantes. Al contrario, es la manera más efectiva de hacerlos respetar sin destruir la conexión con la otra persona. Esto implica aprender a usar frases de cierre temporal, como entiendo lo que dices, necesito un momento para pensar en esto o podemos continuar hablando después de que ambos nos calmemos. Estas frases no solo previenen un estallido, sino que también envían un mensaje de respeto por la conversación y por la relación. En un contexto profesional, esta habilidad se convierte en una ventaja competitiva. Quien domina la calma bajo presión se gana la confianza de compañeros, clientes y superiores, proyectando una imagen de liderazgo incluso sin tener un cargo formal. Para lograr este nivel de control, es esencial practicar fuera de los momentos de conflicto. Simular conversaciones tensas, entrenar respuestas alternativas y fortalecer la capacidad de mantener la calma ante comentarios provocadores son ejercicios que preparan a la mente para actuar con inteligencia emocional real cuando llegue la situación auténtica. La repetición crea familiaridad, y la familiaridad reduce la carga emocional. Con el tiempo, la pausa antes de reaccionar deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en un hábito natural. Cuando esto ocurre, la persona ya no siente que debe luchar contra sí misma para no explotar, simplemente responde desde un estado interno de equilibrio. El verdadero dominio de las emociones en conversaciones difíciles no se mide en cuántas veces uno logra tener la última palabra, sino en cuántas veces se evita decir algo que después sería motivo de arrepentimiento. No explotar al discutir, usar la pausa verbal como escudo, aplicar un lenguaje emocionalmente inteligente y escuchar sin activarse no son habilidades que se logran de la noche a la mañana. Son el resultado de un compromiso diario con uno mismo, con el autocontrol y con el propósito de que cada conversación, por tensa que sea, se convierta en una oportunidad para fortalecer vínculos y no para romperlos. Cuando este compromiso se mantiene en el tiempo, uno descubre que el verdadero poder en una conversación difícil no está en dominar al otro, sino en dominarse a sí mismo. Capítulo 14. Cultivar la maestría emocional en tu día a día. La maestría emocional no es un estado que se alcanza de una vez y para siempre, sino un proceso continuo que se cultiva con intención, paciencia y práctica. Cada día es una oportunidad para ejercitar la capacidad de percibir, comprender y dirigir nuestras emociones de manera que trabajen a nuestro favor y no en nuestra contra. El primer paso para integrar esta habilidad en la vida cotidiana es asumir que la inteligencia emocional no se desarrolla en momentos excepcionales, sino en la rutina diaria. No se trata de esperar a que surja un conflicto para aplicar lo aprendido, sino de construir una base sólida que nos permita responder con equilibrio incluso antes de que la tensión aparezca. Para ello, es esencial identificar cuáles son los hábitos que fortalecen nuestra mente y nos mantienen enfocados en la calma. Uno de estos hábitos es la autoobservación constante. La mayoría de las personas navega por el día en piloto automático, reaccionando sin darse cuenta de lo que siente y por qué lo siente. La maestría emocional exige frenar este automatismo mediante momentos de chequeo interno. Basta con preguntarse varias veces al día, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿Cómo está mi respiración? ¿Qué pensamientos dominan mi mente en este instante? Este simple ejercicio permite detectar cambios sutiles en el estado emocional antes de que se conviertan en tormentas internas. Al practicarlo con regularidad, la mente se acostumbra a reportar señales internas como si fueran alertas preventivas, lo que nos da un margen de maniobra para elegir nuestra respuesta. Otro hábito poderoso es el entrenamiento de la respiración consciente.
Aunque parezca básico, la forma en que respiramos influye directamente en cómo nos sentimos y reaccionamos. Respiraciones superficiales y rápidas activan el sistema de alerta del cuerpo, predisponiéndonos a la ansiedad o la irritabilidad, mientras que respiraciones profundas y pausadas envían señales de calma al cerebro. Integrar pausas de respiración controlada a lo largo del día, por ejemplo, 3 inhalaciones profundas cada hora, funciona como un ancla mental que nos devuelve al presente. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un recurso automático que activa la serenidad, incluso en medio de conversaciones tensas o situaciones caóticas. También es crucial incorporar rituales de gestión emocional, pequeños actos deliberados que marcan el inicio o el cierre de diferentes etapas del día. Por ejemplo, comenzar la mañana con unos minutos de meditación o escritura reflexiva establece un tono mental estable antes de enfrentarse a las demandas externas. Del mismo modo, finalizar la jornada con un paseo tranquilo, un ejercicio de gratitud o una lectura relajante ayuda a procesar las emociones acumuladas y a evitar que se transporten al día siguiente. Estos rituales actúan como transiciones emocionales que previenen la sobrecarga mental y facilitan el autocontrol. Las anclas mentales son otra herramienta clave para no perder el control en momentos críticos. Una ancla puede ser una palabra, una imagen, un gesto o incluso un objeto físico que asociamos con un estado de calma y claridad. La idea es entrenar la mente para que, al activar esta ancla, se detenga el impulso reactivo y se recupere la perspectiva. Por ejemplo, una persona puede cerrar suavemente el puño y recordar un momento en el que logró superar una dificultad sin alterarse. Otra puede visualizar una escena tranquila, como una playa o un bosque, cada vez que detecta tensión interna. Con repetición, la mente vincula la ancla con la serenidad, facilitando que ésta se active incluso en circunstancias desafiantes. La maestría emocional también se alimenta de la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. No basta con tener la intención de mantener la calma si nuestras acciones contradicen ese objetivo. Por eso, es importante vigilar el tipo de información que consumimos, las conversaciones en las que participamos y el entorno en el que nos desenvolvemos. Si pasamos gran parte del tiempo expuestos a estímulos negativos o provocadores, nuestra mente se mantendrá en un estado defensivo y será más difícil conservar el equilibrio. Crear un entorno que fomente la serenidad es tan importante como las técnicas internas de autocontrol. Es igualmente fundamental practicar el desapego saludable, no desde la indiferencia, sino desde la comprensión de que no todo lo que ocurre a nuestro alrededor requiere una respuesta emocional inmediata. Aprender a priorizar, a dejar pasar lo irrelevante y a enfocar la energía solo en aquello que realmente importa nos libera de una gran cantidad de reacciones innecesarias. Esto se logra entrenando la mente para evaluar rápidamente si una situación es realmente significativa o si solo es un estímulo pasajero que no merece atención. La constancia es la base de todo este proceso. Ningún hábito, ritual o ancla funciona si no se practica con disciplina. La maestría emocional se parece más a mantener un músculo entrenado que a aprender un dato nuevo. Si se deja de ejercitar, se debilita. Por eso, el compromiso debe ser diario, incluso en los días en que nos sintamos bien y sin conflictos. Precisamente es en esos momentos de calma cuando más se fortalecen las habilidades, de manera que estén listas cuando llegue la tormenta. Con el tiempo, estos hábitos dejan de ser esfuerzos conscientes y se integran en nuestra forma natural de vivir. La persona que cultiva la maestría emocional no solo reacciona menos, sino que irradia una energía que calma a quienes la rodean. En lugar de dejarse arrastrar por las emociones ajenas, se convierte en un punto de estabilidad. Esta transformación no ocurre de un día para otro, pero cada pequeño paso, cada pausa consciente, cada ritual y cada ancla mental nos acerca a esa versión más fuerte, serena y resiliente de nosotros mismos. Conclusión final. Convertirte en dueño de ti mismo. Imagina por un momento que toda tu vida ha sido como un río que fluye sin que tú decidas realmente hacia dónde va. Las emociones, como corrientes internas, han arrastrado tu barca en direcciones que muchas veces no elegiste. A veces con suavidad, otras con violencia. Aprender el arte de no reaccionar no significa detener el río, sino aprender a manejar el timón con maestría, para que el viaje no sea un acto de supervivencia, sino una travesía consciente. El regalo más grande que te llevas de este camino no es simplemente mantener la calma ante un insulto o una situación difícil, es la capacidad de sentirte libre en tu interior, incluso cuando el exterior esté fuera de control. Esa libertad no se negocia, no depende de circunstancias ni de personas, y una vez que la conoces, se convierte en un tesoro que no puedes permitir que nadie robe. A lo largo de este recorrido has visto que el control emocional no se trata de reprimir, sino de comprender,
procesar y elegir. Cada vez que decides no reaccionar de forma automática, no estás perdiendo una oportunidad de defenderte. Por el contrario, estás ganando el poder de responder con inteligencia y no con impulso. Has descubierto que la calma es una forma de fortaleza, y que en el silencio interno existe un espacio inmenso donde puedes pensar, decidir y actuar desde tu mejor versión. Ese espacio es tuyo, y es ahí donde reside tu verdadera libertad. Transformarte en dueño de ti mismo implica aceptar que la maestría emocional no es un destino, sino un camino que se recorre todos los días. No hay un punto final en el que digas, ya lo logré para siempre, porque la vida seguirá poniéndote a prueba. Pero esa es precisamente la belleza del proceso. Cada reto es una oportunidad para afilar tu autocontrol, para fortalecer tu resiliencia, para expandir tu paz interior. Habrá días en que caigas, en que reacciones como antes, y está bien. El verdadero progreso se mide en cuántas veces te levantas y vuelves a elegir la calma. Este dominio sobre ti mismo se convierte en un faro que ilumina no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Las personas que viven contigo, que trabajan contigo o que te aman, se beneficiarán de tu serenidad, porque tu energía influirá en ellos. Alguien que sabe mantener la calma en medio del caos se convierte en un referente, en un punto de equilibrio para otros, incluso sin proponérselo. No se trata de pretender ser perfecto, sino de inspirar con tu ejemplo. En este punto, es importante que te plantees qué sigue para ti. El conocimiento que tienes ahora no sirve de nada si no lo aplicas de forma constante. El siguiente paso es integrar lo aprendido como un estilo de vida. No lo dejes como teoría guardada en un cajón mental, conviértelo en práctica diaria. Observa tus emociones, respira antes de actuar, recuerda que siempre puedes elegir. Usa los rituales que mejor te funcionen: meditación, escritura reflexiva, respiración consciente, visualizaciones, recordatorios mentales. Elige un par de anclas emocionales que te devuelvan al presente cuando sientas que el impulso te quiere arrastrar. Una palabra clave, un gesto físico, una imagen que te recuerde tu objetivo de mantener la calma. Entiende que ser dueño de ti mismo no significa aislarte de la vida, sino sumergirte en ella con una conciencia diferente. No significa no sentir, sino sentirlo todo y aún así tener la capacidad de decidir. La verdadera fortaleza emocional es flexible. Puedes llorar, reír, frustrarte o emocionarte profundamente, pero no pierdes tu centro. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. En la reacción pierdes poder, en la respuesta lo ejerces. En tu camino de maestría interior, el desafío será mantenerte alerta, no caer en la complacencia, no dar por sentado que ya lo sabes todo. La vida te seguirá sorprendiendo, y cada situación será una nueva oportunidad para practicar. Algunos días sentirás que has retrocedido, pero recuerda, el hecho de que seas consciente de tus caídas ya es un avance. Antes, tal vez reaccionabas sin pensar y ni siquiera te dabas cuenta. Ahora, incluso en tus tropiezos, estás observando y aprendiendo. Si quieres profundizar en este camino, dedica tiempo a cultivar tu mente y tu espíritu. Lee, escucha, conversa con personas que también estén comprometidas con su crecimiento. Rodéate de ambientes que fortalezcan tu calma en lugar de drenarla. Y sobre todo, práctica. La teoría sin práctica es como tener un mapa y nunca caminar. Haz de cada conversación, de cada momento tenso, una oportunidad de entrenar tu autocontrol. Recuerda siempre que el regalo de no reaccionar no es para que los demás vean lo controlado que eres, es para que tú vivas en paz, para que tu mundo interno no dependa de lo que ocurre fuera. Esa es la verdadera transformación emocional, saber que la tormenta puede rugir, pero tu interior permanece como un lago tranquilo. Y una vez que descubres esa calma, ya no quieres volver a vivir sin ella. Eres, desde ahora, el guardián de tu paz. Y cada día que eliges no reaccionar de forma automática, cada vez que respondes con inteligencia, cada vez que proteges tu energía, estás fortaleciendo el músculo más importante, tu mente consciente. Porque al final, la maestría interior no es un adorno espiritual, es la base para vivir una vida plena, libre y verdaderamente tuya. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.